Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, distinguidas y distinguidos representantes del Gobierno Federal, del Poder Legislativo, muy estimadas y estimados integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, amigas y amigos embajadores, representantes de los organismos internacionales, de las diversas agencias y programas del Sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y muy distinguido y estimado coordinador residente de la ONU en México, estimado Peter. Bienvenido, muchas gracias por todo el trabajo que has realizado estos años. Dejas un legado importante de la ONU en México y de tu contribución personal a ese trabajo en los últimos 6 años. Te consideramos uno de los nuestros y te agradecemos mucho tu trabajo. Me complace recibirles en esta casa de la diplomacia mexicana, en esta ocasión tan significativa. Nosotros los pueblos, en efecto, nosotros los pueblos somos los que celebramos este 80º aniversario de la ONU. Han sido 80 años, sin duda, que han generado cambios, algunos de ellos absolutamente inimaginables, otros quizá más predecibles, pero que nos han hecho pensar y repensar continuamente las bondades y las limitaciones del multilateralismo. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánta falta nos hace? ¿Y cuánto lamentamos algunas de sus limitaciones estructurales y funcionales? Pero precisamente por eso es que sigue siendo la Organización de las Naciones Unidas ese referente ineludible en cualquier análisis que se pretenda hacer del mundo reciente, del mundo actual y del mundo predecible. La ONU se ha convertido, sin duda, en una institución absolutamente indispensable, pero que por lo mismo requiere ineludiblemente, urgentemente, una reforma. Creo que ese pudiera ser el gran mensaje en estos 80 años con el que todos podríamos conmemorar y al mismo tiempo comprometernos con el Sistema de Naciones Unidas. Reconocer lo mucho que le debemos y al mismo tiempo expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla. Por eso debemos de seguir todos apoyando a la ONU con solidaridad y mantener, como debe ser, el espíritu crítico y propositivo que, por cierto, quedó de manifiesto desde hace 80 años en sus eventos fundacionales, en los que la voz de México desde entonces se escuchó con convicción, con claridad
y con compromiso. Nuestro país participó activamente en las negociaciones de la Carta de San Francisco y junto con otras naciones comprometidas con la paz, dio un impulso particular a los principios y propósitos de la ONU. Igualdad jurídica de los estados, autodeterminación de los pueblos, resolución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo y defensa de los derechos humanos. Hay una enorme coincidencia entre los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y nuestros principios constitucionales de política exterior. Esto nos ha dado a lo largo de estos años la posibilidad de participar en el seno de las Naciones Unidas con base en esos principios que compartimos para impulsar en diversos momentos diversos proyectos que han contribuido de manera muy significativa, diría yo, a la historia del multilateralismo internacional. México tiene un lugar ganado a pulso en la historia del multilateralismo. Algunas de las páginas más brillantes del multilateralismo han sido escritas por mujeres y hombres connacionales que desde diversas trincheras han aportado sus perspectivas, sus experiencias y el compromiso de un país como el nuestro, que ha sido siempre amante de la paz, amigo de todas las naciones del planeta que compartan este principio y un instrumento dentro del multilateralismo que ha permitido en ocasiones encontrar soluciones y alternativas a conflictos que de otra manera hubiesen podido tener mayores consecuencias. México ha asumido, pues, posiciones de liderazgo en las Naciones Unidas para traducir aspiraciones abstractas en realidades concretas. Una prioridad temprana, por ejemplo, consistió en catalizar los procesos de descolonización que dieron vigencia a la autodeterminación de muchos países en África, Asia y en nuestro continente, en las Américas. En las páginas más importantes del proceso de descolonización que afortunadamente experimentó el mundo en este mismo lapso de tiempo a partir de la creación de la ONU, se ve claramente el liderazgo y la influencia de la diplomacia mexicana. De manera consistente, hemos condenado con claridad las amenazas a la integridad territorial y a la independencia política de los estados, y lo reiteramos ante los conflictos que han tensionado diversas regiones del mundo, siempre bajo la brújula de nuestros principios constitucionales de política exterior. Precisamente son esos principios los que le permiten a México tener frente al mundo autoridad, respetabilidad y confianza de otros países en diversas regiones del planeta. Con el mismo compromiso, México actúa en apego al derecho internacional y respalda el papel de la Corte Internacional de Justicia, así como las vías jurídicas y políticas para la solución de las controversias. Por eso a México se le reconoce como impulsor de cada uno de los tres pilares fundamentales de la organización.
En el pilar de la paz y la seguridad, nuestro país ha participado en diversas misiones del mantenimiento de la paz y en misiones políticas especiales. México ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU en 5 ocasiones. En la última de ellas, por primera vez, un presidente mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de manera presencial. Desde el Consejo de Seguridad hemos podido en diversas ocasiones tender puentes para atender crisis apremiantes. En casos específicos, hemos podido en esas condiciones impulsar agendas importantes como la de Mujeres, Paz y Seguridad, que ha mostrado de manera irrefutable la importancia que tiene en la construcción y en el mantenimiento de la paz. Hoy no queda la menor duda. Las mujeres han mostrado en los hechos una mayor capacidad para construir acuerdos de paz en el mundo y para mantener la paz después de haber llegado a esos acuerdos. Por eso se convierte en un elemento de la mayor importancia el que nuestro país tenga claramente y haya sido uno de los primeros en establecer una política exterior feminista. No es solo retórica, no es solo una postura política que hoy en día pueda ser mucho más aceptada que hace algunos años. Es un compromiso para impulsar agendas específicas de manera transversal en todas y cada una de las acciones de política exterior de un país, como estamos tratando de hacerlo en la Cancillería, en los hechos, desde los concursos de ingreso al servicio exterior, que privilegien a las aspirantas sobre los aspirantes, hasta la designación de diversas responsabilidades en la estructura, tanto dentro como fuera del país. ¿Y qué decir de otro hecho absolutamente fundamental en la construcción de la paz y la región a la que pertenecemos, como ha sido el avance en la arquitectura del desarme y la no proliferación? Salvaguardia contra la irracional carrera armamentista. Este proceso histórico no puede entenderse sin el papel que jugó México en la negociación de instrumentos fundamentales, como han sido el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Todo ello en secuencia al hito fundamental de nuestra diplomacia, que fue el Tratado de Tlatelolco. Una consistencia de México a lo largo de décadas, que ha tenido consecuencias importantes, desde luego en nuestra región, en América Latina y el Caribe, pero que ha sido también modelo, que ha sido revisado por otras regiones y por otros países. Sustentado en ese liderazgo histórico y con visión de futuro, México presenta actualmente propuestas
para regular los sistemas de armas autónomas y la eventual aplicación de la inteligencia artificial con fines militares que México rechaza de manera contundente y categórica. En el pilar de los derechos humanos, México también ha hecho suyo el llamado a la acción en favor de la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, sin exclusión. Nuestro país fue uno de los principales promotores y ejerció, me permito recordar, la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos que dio un nuevo cauce a la cooperación en la materia. De igual forma, hemos impulsado decididamente el desarrollo de las convenciones sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los derechos de las personas con discapacidad, así como el Pacto Mundial de Migración y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay una enorme congruencia entre las prioridades que tenemos en materia de política interna y lo que estamos expresando en los foros multilaterales de política internacional. Nuestro gobierno ha reafirmado a lo largo de estos últimos 7 años su compromiso con la salvaguardia de los derechos humanos a través del humanismo mexicano, que como aquí bien se ha señalado, representa el sustento conceptual, el marco de referencia ideológico que nos permite emprender acciones específicas teniendo siempre como centro la dignidad y el respeto de la persona humana. En eso radica el germen del humanismo mexicano. Es un referente también, es una guía que le da un enorme contenido a los esfuerzos de paz en el horizonte compartido de una prosperidad que anhelamos todas y todos, nosotros los pueblos. Ciertamente, ante las múltiples crisis que afrontamos, México ha tratado ineludiblemente de poner sobre la mesa propuestas puntuales para encontrar alternativas y soluciones, romper los hilos y asegurar una verdadera cooperación. Y ahí reconozco el liderazgo y el papel que juega nuestra Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y las enormes posibilidades que a través de la MEXID se han abierto para beneficiar con programas específicos a otros países hermanos que tienen necesidades en las que México puede significar una gran diferencia entre hacerse presente o no hacerse presente. Sembrando Vidas es quizá uno de los mejores ejemplos recientes y los testimonios que pueden dar los países hermanos de Centroamérica que han podido beneficiarse de este proyecto son los más valiosos que podamos escuchar, los que provienen de ellos y de ellas que en estos últimos años han encontrado en estos programas diferencias importantes en muchas de sus comunidades que hasta antes de que llegaran estos programas no tenían ni siquiera contempladas en su horizonte. Gracias a esa congruencia, nuestra política exterior
abre espacios de entendimiento entre regiones y visiones políticas diversas, lo cual convierte a México en un socio confiable. Y debo decir que en el último año, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, además, en un país al que se le ve con un enorme respeto, con un gran reconocimiento por lo que ha alcanzado y lo que ha representado para México, para nuestra región y para el mundo, el liderazgo internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que, distinguidas y distinguidos invitados, colegas de la Cancillería, queridas y queridos directores de las agencias y los fondos del Sistema de Naciones Unidas, embajadoras y embajadores. México es un país multilateralista no por costumbre, sino por convicción, no en la narrativa, sino en los hechos, en los foros, frente a los conflictos y también mediante la generación de propuestas innovadoras, creativas, que le han permitido al Sistema de Naciones Unidas avanzar e incursionar en nuevas áreas. Nuestra Constitución nos marca la pauta y nos da esos espacios para poder seguir nutriendo al multilateralismo. Necesitamos un sistema internacional renovado, más robusto, con reglas claras, sí, pero con reglas acordadas para que puedan realmente regir y ayudarnos en la convivencia. Las imposiciones unilaterales no son compatibles con un sistema multilateral. La clave del multilateralismo es justamente la posibilidad que le da a todas las naciones encontrar un espacio en las discusiones en las que puedan ser tratadas como iguales, en las que sus puntos de vista puedan ser escuchados y valorados en sus méritos, no necesariamente en otros valores que muchas veces están predeterminados. Necesitamos construir acuerdos sobre bases predecibles. Y ahí es donde estoy absolutamente convencido que la ONU permanece como la mejor herramienta para proteger nuestros intereses en el mundo. Un multilateralismo de interés para todas y cada una de las naciones del mundo, que funcione. No hay mejor alternativa frente a los grandes retos que tenemos, algunos de los cuales adquieren ya proporciones francamente alarmantes. Diálogo franco, cooperación responsable, para mantener una relación estrecha, no solo donde hay coincidencias, que es fácil mantener una relación estrecha donde hay coincidencias, es más fácil, sino donde hay diferencias. Ahí es donde se necesita verdaderamente el diálogo y llevar a la práctica estos principios y estos valores de los que hablamos. Con un ejercicio paciente, inteligente y ciertas destrezas diplomáticas es posible. Y además es necesario. Por eso reiteramos que vamos a mantener nuestra solidaridad con la ONU
y vamos a mantener también una posición crítica para poder encontrarle alternativas a los problemas que la aquejan cotidianamente. Una reestructuración es posible dentro del sistema de Naciones Unidas solamente si se hace un trabajo político intenso desde las bases. Nosotros, los pueblos. En las bases podemos encontrar los diversos mecanismos para construir las convergencias mínimas necesarias que permitan después elaborar documentos normativos que eventualmente lleguen a los órganos principales de la organización y se conviertan en resoluciones. Las que competan a la Asamblea General con un carácter muy democrático, como corresponde. Algunas de las cuales, creo yo, por su importancia y por su naturaleza, deberían ser adoptadas o por lo menos revisadas a conciencia por el Consejo de Seguridad. La relación entre la Asamblea General y el Consejo es uno de los puntos fundamentales de la reforma de la ONU. La Asamblea es el gran parlamento, es donde estamos todos representados, con voz y voto. El Consejo es el órgano de las decisiones más delicadas, más sensibles, en materia de paz y seguridad. Por supuesto que México ha mantenido y mantiene una posición clara sobre la reforma que requiere el Consejo de Seguridad. De hecho, es uno de los pocos países que en los últimos años ha puesto por escrito y ha dejado en claro en qué debería de consistir esa reforma. Desde su fundación, México se opuso a que solamente algunos países tuvieran la capacidad del llamado derecho de veto, que no es otra cosa más que el establecimiento de que se requiere su aprobación necesariamente para que pueda proceder alguna resolución. Sin embargo, accedió a firmar la Carta de Naciones Unidas con esa consideración, porque era en ese momento la única posibilidad que existía para que pudiera realmente avanzar el proyecto y fundarse las Naciones Unidas. La propuesta de México es bastante sencilla y yo creo que poco a poco va ganando terreno, pero todavía nos falta mucho trabajo. El Consejo debe ampliarse, los miembros no permanentes deben de permanecer más tiempo en el Consejo, debe de haber diversas modalidades de miembros no permanentes y una iniciativa que planteamos con Francia hace algunos años, la iniciativa franco-mexicana debe adoptarse para que cuando haya situaciones en donde exista realmente peligro de crímenes de guerra, de genocidio o de actos de lesa humanidad, el Consejo se abstenga de manera consistente en ejercer su derecho de veto para que las resoluciones encaminadas a buscar o a restituir la paz puedan proceder. Son propuestas, todas ellas factibles, se requiere mucho trabajo político, se requiere una enorme labor de convencimiento, se requiere que los países que coincidimos en ellas tengamos una mayor coordinación, una mejor articulación, y que aquellos que no coinciden puedan ir encontrando las alternativas que proponen como complementarias a esta propuesta que México ha hecho ya explícita. En fin, a 80 años de su fundación, y como lo expresé en numerosas ocasiones cuando tuve el enorme privilegio de llevar
la voz de mi país frente a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, la organización, lo que debe quedar claro, es que enfrenta el imperativo de renovarse para poder sostener su legitimidad y su eficiencia, para que nosotros los pueblos, que hace 80 años optamos por la ONU, hoy podamos renovar nuestra confianza en la ONU. Hay que escuchar las voces escépticas, hay que escuchar las críticas para poder tener el panorama completo y dimensionar el tipo de reforma que se requiere. Finalmente, para concluir, quiero reconocer y agradecer a todas y a todos los que han trabajado en este marco de cooperación 2026-2031. Es un gran trabajo, es un modelo, como se hizo este marco de cooperación. Ahora lo hemos suscrito Peter y yo en 30 segundos, pero detrás de esa firma de 30 segundos hay miles y miles de horas de trabajo en todas las regiones del país, de todos los órdenes de gobierno, de los diversos poderes, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, que han contribuido de manera propositiva, voluntaria, crítica, comprometida a generar un marco de cooperación que haga justicia a las necesidades que tenemos desde México de seguir interactuando y colaborando con las agencias y programas de la ONU. Gracias a todas y a todos los que desde la ONU participaron y apoyaron en la construcción de este marco, y gracias a quienes desde la Cancillería, de manera señalada, la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales, la MEXID y las otras áreas que desde casa también han estado participando y construyendo este marco normativo de referencia, que es una guía, un mapa de ruta para los próximos años sobre cómo podemos perfeccionar, enriquecer e incrementar nuestras muy benéficas relaciones entre la ONU y México, y a través de la ONU nuestras relaciones con todas y todos los otros 193 países que forman parte de la organización. Esa es la enorme riqueza, ese es el elemento único, singular de la ONU. No habrá, en mi opinión, por lo menos en el futuro que yo puedo imaginar, otro espacio que sea capaz de incluir y convocar a tantos y tan diversos países. Y por cierto, hay algunos que todavía están esperando y merecen ser miembros de la ONU con pleno derecho, como es el caso del Estado palestino. Así que, colegas y amigos, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores celebramos, por supuesto, que celebramos los 80 años de las Naciones Unidas, pero lo celebramos como hay que hacerlo, con trabajo, con propuestas, con una agenda compleja e importante que tendremos que desahogar en el futuro mediato e inmediato, con la participación abierta y plural de muchos otros sectores de nuestra sociedad y con un solo ánimo, que es que nosotros, los pueblos, podamos construir entre todos un mejor futuro. Muchas gracias.